Muy buenas noches a todos amigos. Esta noche les traigo 3 historias pertenecientes a suscriptores. Estas 3 historias son vivencias fuera de este mundo, fuera de lo común, que sin embargo no dejan de verse en la vida cotidiana, pero pocas personas pueden llegar a creerlo y pueden ser experiencias tan fuera de lo común, tanto como mirar a la misma muerte a los ojos, llegar a tener una manifestación en forma de premonición o que incluso tus mismos miedos se materialicen con algo inesperado asomándose desde tu ventana. Esta noche les traigo 3 historias, las cuales, gracias a 3 suscriptores, gracias a ellos, estas 3 historias espero que no los dejen dormir esta noche. Y bueno, si quieren mandarme alguna historia, no olviden que están mis redes sociales, me las pueden mandar por nota de voz e iniciamos con la primera historia. Dicen que los zurdos no pueden ver a los espíritus porque los espíritus se asustan. Y yo nunca en mi vida he visto espíritus. También me cuentan en mi familia de que mi abuelo era brujo, el papá de mi papá. Cuando él perdió una hija que se le murió muy chiquita, se volvió loco y empezó a estudiar brujería. Y que dicen que con eso nos, nos habría hecho algo nosotros como familia, pero como protección, porque él sí veía cosas. Lo único paranormal que alguna vez me pasó fue cuando estaba echada en cama, durmiendo de costado, mejor dicho, a punto de dormir, cuando sentí que una mano me empezó a rotar la espalda en círculos. Y yo me asusté, me quedé tan en shock por lo que estaba pasando, que me di la vuelta pensando que iba a haber algo, pero no había nada. Y era una tía que parece que se estaba despidiendo de mí porque ella estaba enferma y falleció al poco tiempo. Fue un cáncer. Bueno, esta historia no es nada del otro mundo, pero es algo que a mí me pasó y que lo sentí tan real que, pues la verdad, no me dieron más ganas de seguir con esto. La historia empieza así, más o menos cuando yo tenía 13, 14 años, y yo consumía muchos videos de terror. Eran en exceso, diario veía cosas nuevas. En esos entonces, cuando yo estaba chavo, pues por ejemplo estaban los videos de terror tradicionales, ¿no? Los clásicos, los del exorcista, los de cañitas, todo ese tipo de material. Entonces yo los veía mucho. A mí lo que me intrigaba mucho era, por ejemplo, cuando veía historias o leyendas, ¿no? Que decían que aparecían ciertas cosas. Entonces, pues yo, al paso que iba, pues mentalmente me iba haciendo daño, porque cada vez como que me imaginaba cosas, oía ruidos, y el escuchar o el ver tanto este tipo de cosas, y digo escuchar porque por ejemplo los gritos que a veces no puedes soportar eran eran súper pesados, ¿no? Y las historias que dices, imagínate si es verdad, también me daban un poco de miedo, pues era un niño en esos entonces, casi adolescente. Entonces pues creo que el meterme con ese tipo de temas era algo peligroso, y más bien fue peligroso. Recuerdo que hubo un video que me dio mucho miedo, Obedece a la Morsa, muchos quizás lo conocen. Ese video pues trata de alguien que está bailando, pero quizás no dé tanto miedo, ¿no? O sea, tú lo ves y no dan tanto miedo. Pero yo me acuerdo que ese día estaba viéndolo con mi hermano y mi hermano le dio miedo. Mi hermano es 6 años más grande que yo. O sea, él ya tenía esos entonces, creo, 19. Pero porque él notó un aspecto importante, ¿no? Su mirada era tan pesada que no daban ganas de verla. Entonces, pues, poco a poco al ir consumiendo este material, como digo, me iba quebrando psicológicamente. Entonces llegó un día, una noche que no pude dormir bien, cuando
finalmente concilié el sueño y desperté al día siguiente. Tuve una sensación muy extraña. Mi día era muy extraño. Al punto de que, pues, como que sí estaba asustado. Algunos ruidos me daban miedo. Y llegó un punto en la noche, ¿no? Un punto en la noche en el que yo estaba viendo la tele. Estaba buscando películas de terror. Como todo mocoso en el Golden. Me acuerdo que ahí pasaban películas de terror y también otras cosas que no deben ver. El punto es que ese día el cable de la tele chispó. O sea, chispó de la nada, ¿no? Así, pum, se apagó. Y las luces se bajaron así muy tétricamente. Entonces, pues yo estaba así como de qué onda, ¿no? Yo tenía tanto miedo en esos entonces que pues yo no lo dejaba. Al ver que me pasa esta situación, pues yo volteo así a mi alrededor. Y yo tenía unas ventanas donde había muchas plantas. Entonces, pues se veían muchas figuras. Al momento que yo volteo a ver las plantas, todo este tipo de cosas, veo la cara del exorcista. Pero créanme que la vi tan real, tan real, que grité y rompí en llanto. Sentí una desesperación en ese momento porque no podía borrar de mi mente o de mi cabeza lo que estaba viendo. Porque como digo, quizás fue mi imaginación, pero yo lo sentí tan real que al momento que grité, pues mis papás salieron así como de qué onda, ¿no? ¿Qué pasó? Porque pues mis papás ya estaban durmiendo en esa noche. Y pues les conté, ¿no? Vi esto en la ventana y me dijeron, pero ¿por qué? O sea, ¿qué estabas haciendo? Pues les conté todo lo que hacía y pues, me dieron una buena regañada. Pero pues no me podía tranquilizar esa noche. Cuando finalmente pues dejé de llorar, tenía esa sensación horrible en mí, temblaba mucho, pero me logré tranquilizar, creo que fueron 2 horas después. Dormí, me cantaron una canción en esos entonces, pero esa experiencia nunca la olvidaré. Quizás, como digo, quizás fue mi imaginación, pero sí fue algo que realmente me pasó y no recomiendo a nadie que se meta en este tipo de cosas, porque créanme que el sabor de boca que te deja es muy malo. Son malas experiencias, son cosas que a veces decimos, pues no me va a pasar nada, pero al final de cuentas, pues créanme que esas cosas existen, están ahí, y si tú te metes con ellas, créanme que pues, le vas a abrir la puerta a un lugar donde no deben estar. Entonces, pues esa es mi historia. Bueno, yo les voy a contar una historia que me sucedió el año pasado. No es tanto paranormal, sino que es un poco rara. En diciembre del año pasado falleció la tía de mi mamá. Cabe recalcar que ella era muy unida a mí y a toda la familia, todos la queríamos demasiado. Ella estaba enferma de cáncer desde hace 2 años y en los últimos 2 meses antes de que falleciera, ella estaba recayendo mucho por lo mismo de las quimioterapias y del cáncer. Como un mes antes de que ella falleciera, a mí me llegaba un aroma muy peculiar como a flores de panteón. No sé si me explico. Esas flores de muchos pétalos blancas. Y me llegaba mucho ese olor. A veces estaba en la escuela, estudiando, en mi casa, en el camión, donde quiera que fuera, había veces que me llegaba ese olor. Un día en específico estaba con mi mamá comiendo y me llegó ese olor, ese aroma, y le dije, y ella simplemente me vio con cara de muy triste, decepcionada, y me dijo, ay, mi niño. Seguimos comiendo y hasta ahí se quedó el tema. Mi tía, un mes antes de que falleciera, cayó en cama. Ella se veía bien, pero no lo estaba, su cuerpo ya no le respondía como antes. Así que mi prima, mi mamá, todos los de la familia intentábamos llevarle de comer, estarnos con ella y platicando.
ayudándole en cualquier cosa. Ese miércoles que ella falleció, yo estaba con mi prima en la mañana y con mi tío. Mi prima se fue y yo le dije: tía, ya me voy a ir porque tengo que ir a la escuela. Agarré mis cosas, me vine a alistar hacia mi casa y me fui a la escuela. Cuando llegué de la escuela, cabe recalcar que mi mamá y mi hermano siempre me esperan en la parada del camión. Ese día no era así, no estaban, pero yo dije, tal vez se les olvidó, ya que los miércoles yo salía 1 hora más temprano. Y no le tomé importancia y me fui hacia mi casa. Cuando di la vuelta en la esquina para ir hacia mi casa, estaba una ambulancia con las luces prendidas y había varias gente en la calle. Yo simplemente aceleré el paso y me metí a mi casa. Cuando entré, estaban todos en casa de mi tía y mi mamá simplemente me abrazó y me dijo: tu tía está muy mal. Yo en eso alcancé a ver que a mi tía la tenían en el piso y al parecer le acababan de dar RCP. Había un paramédico que estaba haciendo una llamada por teléfono y claramente escuché que dijo: bueno, entonces ya solo queda darles la noticia. Llamó al familiar más cercano, se acercó mi tío y le dio la noticia de que había fallecido, que como estábamos todos en el patio, todos llegamos a escuchar. Cabe recalcar que yo a veces tengo sueños donde después se hacen realidad. Y yo soñaba que un día yo llegaba de X lugar, ya fuera de la escuela, del centro, de pasear, del cine, con mis amigas. Siempre llegaba a mi casa y había una ambulancia ahí. Yo entraba y simplemente llevaban a alguien en la camilla, lo subían a la ambulancia y se lo llevaban. Era lo único que soñaba. Después mi sueño se distorsionaba y volví a soñar lo mismo que antes había soñado, cosas sin sentido. Así yo lo había tomado en cuenta como una cosa sin sentido hasta ese día que di la vuelta en esa esquina, que me paralicé y empecé a recordar todo lo que yo había soñado. Y al saber que mi tía estaba tan mal, se me partió el alma en 1000 pedazos. Y bueno, pues, ¿qué les pareció estas 3 historias? Sé que suenan un poquito extrañas, pero así son las cosas. Obviamente es difícil tener una explicación lógica a todo lo que nos pasa, desde déjà vus, ver una persona que no conocimos y que sea un pariente nuestro y que esta persona ya no esté en este mundo, o simplemente que le quedas viendo a alguien que te parece extraño. Esta persona se asusta y se va corriendo, pero es porque esa persona piensa que nadie lo ve. Entonces quiere decir que no es alguien de este mundo. Si te gustó el video y te interesa contarme tu historia, con gusto la escucharé. Y hasta aquí me despido y nos veremos en el próximo video. Y hasta aquí les digo bye bye.